La semana pasada estuvimos viendo que aunque en el mundo hay muchos dioses, ¿verdad? Muchas vírgenes, muchos ídolos, a pesar de eso, en realidad, ¿cuántos dioses de verdad hay? Uno nada más. Que sea verdadero, no solo. El que hizo los cielos y la tierra, el que nos dio vida a nosotros y el que la sustenta con el poder de su palabra. Bendito sea el Señor. No hay otro Dios, como decía el pastor Andrés la semana pasada, que pueda salvarte. No hay otro Dios como Él. Él es único. Y los verdaderos cristianos estamos todos unidos en la adoración al Creador, en la adoración al único Dios verdadero. Hemos visto que se venía hablando de la unidad de la Iglesia y que unidad no significa uniformidad. Lo hemos repetido muchas veces porque queremos que se quede bien claro en nuestras mentes y en nuestros corazones que estar unidos no significa que todos tengamos que peinarnos del mismo modo o que todos tengamos que afeitarnos de la misma manera. No es uniformidad, es unidad. Y tanto la metáfora que el apóstol Pablo usa, tanto en Romanos 12 como en 1 Corintios también 12, la metáfora del cuerpo, es un claro ejemplo de esa unidad, pero dentro de la diversidad, ¿ok? Es algo que Pablo está repitiendo en sus epístolas continuamente y lo hemos estado viendo, ¿no? También vimos la semana pasada que el Espíritu Santo reparte sus dones, ¿verdad? Dando a cada uno en particular como Él quiere, ¿ok? Es decir, que no todos reciben la gracia de Dios de la misma manera, sino que unos de una forma, otros de otra, ¿verdad? Vimos que los dones eran capacidades sobrenaturales para hacer la obra de Dios. Y no solamente capacidades sobrenaturales, sino también los mismos ministerios. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros son dones que Dios le ha dado a la iglesia, ¿ok? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Vimos que algunas de las manifestaciones sobrenaturales que vemos en el Nuevo Testamento eran señales de apóstol y que no son para estos días, sino que fueron en aquel tiempo para respaldar la predicación de los apóstoles. Pero aún así, Dios, no los hombres, sino Dios, sigue haciendo milagros hoy en día, ¿verdad? Creemos que Dios es el mismo y Él sigue haciendo su obra en medio de los hombres. De modo que continuamos donde lo dejamos la semana pasada. Muchos cuando se acercan a la palabra de Dios para estudiarla, lo hacen ya con una postura preconcebida de antemano. Vienen a la palabra de Dios y como ya parten de una posición concreta, creyendo de una fe concreta, vienen a la Biblia y lo que buscan es apoyo para lo que creen. Pero ese no es el modo correcto de estudiar la Biblia. Debiéramos ser capaces de despojarnos de toda presuposición, despojarnos de todo lo que creemos y estudiar la Biblia para ver qué es lo que realmente debemos creer. Así es como debiéramos estudiar la Biblia. Si todo el mundo estudiara la Biblia así, todo el mundo estaríamos de acuerdo en una misma doctrina. El problema es que muchas veces, como digo, nos acercamos a la Biblia ya con una postura preconcebida. En los textos que estamos estudiando, Efesios capítulo 4, nos quedamos ahí en los versículos, en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿verdad? Ahí el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí nos quedamos la pasada semana, que esta frase que Pablo está usando aquí en el versículo 8 es una cita del Salmo 68,
versículo 18. Al citar este texto, Pablo está dando a entender una costumbre habitual que había en aquella época, que los vencedores, los victoriosos, cuando venían de la guerra, pues repartían dones, repartían el botín, ¿ok? Y esta es la imagen que Pablo está transmitiendo, pero en esta vez, ahora refiriéndose a Cristo, ¿no? Cuando hablamos de dones, es importante que entendamos que no nos referimos a las capacidades que podamos tener por lo que hemos estudiado o por lo que nos hemos entrenado. Por ejemplo, una persona puede saltar muy alto si se entrena mucho, o correr muy rápido si se entrena mucho, pero eso no es un don sobrenatural. Eso es una capacidad adquirida por el esfuerzo, por el ejercicio, etc. ¿Ok? Es diferente. Cuando hablamos de dones, nos estamos refiriendo a regalos que Dios nos da, regalos inmerecidos que Dios nos da, no por nuestro esfuerzo, no son capacidades que recibimos por nuestro esfuerzo, sino por el don de Dios, por la gracia de Dios. Por ejemplo, hay quien estudia la Biblia y se lleva años estudiándola y nunca la entiende. Y hay otros que abrimos la Biblia, vemos el texto y ¡pum!, ahí nos saltan todas las enseñanzas que el texto contiene. Eso es un don que Dios te da, ¿ok? No todo el mundo tiene esa misma capacidad. Como no todo el mundo sirve para cantar bien. A mí me hubiera encantado, como decía el pastor Andrés la semana pasada, que hay algunos que no desafinan. Yo creo que estaba hablando de mí. O sea, que no afinan. Yo creo que estaba hablando de mí. A mí me hubiera encantado cantar bien. O sea, yo admiro a esas personas que tienen una buena voz, pero Dios no me ha dado ese don. Yo lo reconozco. ¿Ok? Pero me ha dado otro. Cuando alguien me hace alguna pregunta, a mí me surgen 20.000 textos en la mente y eso es un don que Dios te da. ¿Okay? Por tanto, unos tienen un don de una manera y otros de otra. Cada uno recibe la gracia de Dios de una forma distinta, pero todos esos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Reconocer el don como eso, como lo que es, como un don, como una gracia de Dios es fundamental. Porque para no caer en robarle a Dios la gloria. Ustedes saben que hay gente que han recibido un don de Dios y al final alardean como si ellos fueran los chachipirulis, los number one. No, mire, ese don te lo ha dado Dios para que glorifiques a Dios, no para que te exaltes a ti mismo. ¿Ok? Todos conocemos personas, por ejemplo, que recibieron un don fantástico de canto para adorar a Dios en la iglesia. Por ejemplo, cuando era apenas un adolescente, un muchacho llamado Elvis Presley empezó a cantar dentro de la iglesia. Y Dios le dio un don para eso. Pero sabemos cómo acabó Elvis Presley, ¿verdad? Creyéndose el rey del mambo. Entonces, cuando no glorificamos a Dios con los dones que Él nos da, al final eso se vuelve contra uno. También hubo una muchacha que se llamaba Whitney Houston, ¿verdad? Que también aprendió a cantar en la iglesia, cantando a Dios. Dios le dio una voz sobrenatural, un don. Pero cuando ese don no se usa bien para la gloria de Dios, sino para la gloria de uno mismo, al final se acaba mal. ¿Cuántos conocen a Marcus White? Lo conocen, ¿verdad? Él todavía está vivo, pero yo digo está vivo en la carne, y subrayo lo de en la carne, porque desde luego no está en el espíritu. Desde que se hizo famoso, ahora lo único que le interesa son sus premios y ganar dinero. De hecho, él públicamente testifica en sus propios vídeos que él le dice a sus hijos que se hagan ricos, que sueñen con ser ricos. Me parece que es no haber entendido nada de las Sagradas Escrituras. Una persona que recibe un don hermoso de Dios para glorificar a Dios y que lo están usando para su enriquecimiento personal. Creo que eso no debería ser así, ¿verdad? Y nosotros, cada uno de nosotros, el don que hemos recibido de parte de Dios, debemos usarlo para glorificar a Dios.
¿ok? Para la edificación de la iglesia. Ahora, si eso es un extremo y es malo, el otro extremo también lo es. Es decir, hay personas que consideran que no han recibido ningún don especial o sobrenatural de Dios y por tanto se sienten culpables, culpan a Dios o se culpan a sí mismos, y eso tampoco lo quiere Dios. Hemos dicho que Dios le da su gracia a cada uno como Él quiere, ¿ok? Y no todos tenemos que ser cantantes como Elvis Presley, ni todos tenemos que ser buenos maestros de la Biblia, ni todos tenemos que ser grandes predicadores, pero cada uno de nosotros, con los dones que Dios nos da, podemos ayudar a los que nos rodean, ¿ok? Podemos ayudar a nuestros hermanos y colaborar en la obra de Dios. Otra cuestión que también hay que tener en cuenta a la hora de estudiar los dones es que no todos reciben la misma medida de fe, la misma medida de gracia. Por ejemplo, uno recibe un don de enseñanza para enseñar a niños, otros reciben un don para predicar a multitudes, o hay personas que reciben un don para hablar de persona a persona. Y persona a persona trae gente a la iglesia. Y a lo mejor el que predica a las multitudes no tiene el mismo efecto que el que gana almas una a una, ¿no? Pero cada uno, según hayamos recibido el don, ministrémoslo para la gloria de Dios. Pero todos debemos usar siempre los dones que recibimos de parte de Dios para eso, para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Si algo deja claro el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, es que más importante que los dones es que el amor. Es decir, los frutos del Espíritu Santo son más importantes que los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible esto? Pues sí, porque los frutos tienen que ver con lo que somos, mientras que los dones tienen que ver con lo que hacemos. Por tanto, es más importante lo que somos que lo que hacemos. Los frutos del Espíritu Santo nos conforman a la imagen de Cristo. Los dones nos capacitan para servir a Cristo, pero los frutos son más importantes. Por eso Pablo dice, si yo tuviese todos los dones o tuviese todas las lenguas o hiciera esto o todas las profecías y entendiese todos los misterios y tal y cual y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Lo importante es el amor. Bien, vamos al texto. Efesios capítulo 4, versículo 9 y 10. Y eso de que subió, bueno, leamos desde el 8, ¿verdad? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¡Wow! A mí me encanta la palabra de Dios por la profundidad que tiene, ¿no? Yo cuando leo un texto como este me encanta meterme de cabeza, empezar a hacerle preguntas al Señor. ¿Y cómo puedo entender esto? ¿Qué es eso de subió, de bajó, de descendió? ¿Qué son las partes más bajas de la tierra? Y empiezo a mover Biblia para acá, para allá, y empiezan a venir textos a mi mente. Y yo disfruto investigando la palabra, porque de verdad que es es un gozo, por lo menos para mí, ¿no? Ahora, algunos, al leer este pasaje, me han escrito y me han preguntado, pastor, ¿es verdad que este pasaje está diciendo que Cristo bajó a los infiernos?
Eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Alguien me decía, es que las partes más bajas de la tierra es el centro donde está el fuego. Eso es una referencia al infierno. Bueno, algunas personas lo interpretan así. De hecho, la Iglesia Católica Romana lo tiene así enseñado en el catecismo. Y no solo ello, sino que también algunas iglesias evangélicas, he leído algunos libros cristianos que lo especifican de esta manera, que esto significa que Cristo bajó a los infiernos. Bueno, yo creo, como digo, que tenemos que despojarnos de lo que creemos e ir a la Biblia para ver qué es lo que debemos creer. De lo contrario no vamos a encontrar la verdad, vamos a seguir creyendo lo que nos han dicho y punto. No hay, escuchen bien, no hay base bíblica para afirmar que Cristo bajara a los infiernos. No la hay. Esto que se dice aquí no significa que Cristo bajara a los infiernos. Significa otra cosa que vamos a entender ahora viendo el contexto de este pasaje. Recuerden que siempre para entender un texto que no es suficientemente claro, tenemos que, si queremos entenderlo, tenemos que ver ese mismo tema a la luz de otros textos que sean más claros. Textos que hablen de ese mismo tema. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a ver el contexto y vamos a ver que hay una explicación mucho más plausible, mucho más lógica, más entendible, más claramente de acuerdo al contexto de la palabra de Dios. En este versículo 9, lo que quiero que tengamos claro es que se está refiriendo a Cristo. ¿Ok? Eso lo tenemos claro, ¿no? Está hablando de Cristo, ¿ok? Y se nos está diciendo que subió a lo alto, llevó cautivo la cautividad, dio dones a los hombres, y eso de que subió, que es sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Por tanto, tenemos dos cosas aquí. Primera, dos datos acerca de Cristo: que subió a lo alto, y segundo, que bajó a las partes más bajas de la tierra. ¿Cómo entender esto correctamente? Sin salirnos del contexto bíblico. Bueno, pues teniendo en cuenta justamente la palabra. Por ejemplo, punto número 1, subió a lo alto. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo Cristo subió a lo alto? Cuando resucitó. Cuando llegó a la presencia de Dios. A ver, vayamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Vamos a leerlo desde el 9. 9, 10 y 11. Dice Hechos 1, 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿quiénes eran ellos? Los apóstoles que estaban con el Señor, ¿verdad? Viéndolo ellos, fue que alzado, es decir, subió. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, que el Señor subió a los cielos. Y estando ellos con los ojos puestos, ¿dónde? En el cielo. Entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, aquí estamos viendo cómo Cristo subió a lo alto. O sea que la primera parte del texto ya la estamos entendiendo, ¿verdad? Es fácil porque la Escritura misma nos da la clave. Esto demuestra que Cristo subió a lo alto. Ahora veamos la segunda parte. ¿Qué significa eso de que bajó a las partes más bajas de la tierra? ¿Significa que bajó al centro de la tierra? ¿Qué significa realmente? Para poder entender esa frase, como digo,
Una norma de la hermenéutica es que un texto oscuro hay que entenderlo a la luz de un texto más claro. Vamos a ir, por ejemplo, al Salmo 139, donde vamos a leer los versículos del 13 al 15. Salmo 139, del 13 al 15. Y aquí vamos a descubrir una cosa interesante. ¿Lo tienen? Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste, ¿dónde? En el vientre de mi madre. ¿De dónde está hablando? Del vientre de su madre, ¿verdad? Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. ¿Dónde fue formado? En el vientre de su madre, ¿verdad? Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Oh. A ver. ¿El vientre de la mamá es lo más profundo de la tierra? ¿Cómo podemos entender eso? Es un tema interesante, ¿no les parece? Vamos a ver. Aquí al vientre de la mamá se le llama lo más profundo de la tierra. Sigamos meditando. Según Génesis capítulo 2, vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículos 21 al 23, dice ahí que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y que mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Qué nos está diciendo aquí Moisés con este relato? Que la mujer salió ¿de dónde? De una costilla de Adán. Ahora veamos Génesis 2, versículo 7, para ver de dónde salió Adán. Versículo 7 del capítulo 2. Entonces el Señor Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que ¿de dónde fue tomado el hombre? Del polvo de la tierra. Veamos Génesis capítulo 3, versículo 9. Ahí se nos dice, 19, versículo 19, perdón. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De modo que, de alguna manera, todos los seres humanos procedemos ¿de dónde? De la tierra, ¿verdad? Pero hemos nacido ¿de dónde? Del vientre de nuestra mamá. El vientre de nuestra mamá es llamado lo más profundo de la tierra en la Biblia. Así que cuando Pablo dice de Cristo que bajó a las partes más bajas de la tierra, es una referencia a que Él dejó el cielo donde estaba y vino y se hizo hombre en el vientre de una mujer. Bajó a la parte más baja de la tierra, se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Fíjense que para hacerse hombre tuvo que entrar en el vientre de una mujer. Cristo no bajó a los infiernos, porque los infiernos es el lugar donde van los pecadores. Y aunque Cristo murió por nuestros pecados, Cristo no era pecador, nunca lo fue. Fue tentado en todo, mas no pecó jamás. De hecho, ni la muerte lo pudo retener. Por tanto, para poder entender bien este pasaje, hay que ir a Filipenses capítulo 2. Vamos ahí. Este es un texto que todos conocéis. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ahí dice,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Dónde estaba Cristo antes de despojarse a sí mismo? ¿Dónde estaba? En el cielo. Estaba junto al Padre, ¿no? Para poder hacerse hombre, tuvo que humillarse, venir a la tierra, a lo profundo de la tierra. Se humilló de tal manera que se hizo como tú y como yo. Eso es descender a la parte más baja de la tierra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿eh? Así que el que descendió, como dice el texto en Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Primera de Pedro 3:19 dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero aquí no se dice que estuvieran en el infierno, ¿ok? Ni que hubiera ido al infierno. Se dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquellos de los que habla Judas, que perdieron su dignidad y fueron encarcelados hasta el día de juicio. Pero son textos que no tienen más información que la que tienen. Y no debemos ir más allá de lo que está escrito. Pero cuando nosotros leemos Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10, ahí no se está hablando de que Cristo bajara a los infiernos, sino a las partes más bajas de la tierra. Y vemos otro pasaje en Salmo 139 que nos dice que la parte más baja de la tierra es el vientre de la mamá, donde fuimos formados. Por tanto, Cristo bajó, se humilló de los cielos, bajó hasta la parte más baja de la tierra. Es decir, hasta hacerse uno igual a nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. No obstante, aquí hay dos condiciones imprescindibles que siempre tenemos que tener en cuenta. Despojarnos de lo que nos han dicho y ver por nosotros mismos qué dice la Escritura. No qué me dicen que dice, sino qué dice realmente la Escritura. Esto es importante para no acabar malinterpretando la palabra, porque la ley del menor esfuerzo nos lleva a creernos lo que nos dice. Pero hay que estudiar, hay que investigar. Estudiando este tema, yo quise comprobar cuándo fue que comenzó a creerse esa doctrina de que Cristo bajó a los infiernos. Porque yo recordaba que eso aparece en el credo de los apóstoles, ¿verdad? Ajá. Pero estudiando los credos, es muy interesante comprobar que los credos antiguos no fue hasta el siglo IV que se añadió esa frase y bajó a los infiernos. Fue en el siglo IV. Pero durante 4 siglos, el credo de los apóstoles decía, fue crucificado, murió y subió a los cielos. Pero no decía nada de que hubiera bajado a los infiernos. 3 siglos y medio, o casi 4 siglos, nunca se creyó que Cristo hubiera bajado a los infiernos. Fue a partir del siglo IV, cuando alguien incluyó en el credo de los apóstoles. Y en el siglo IV los apóstoles ya no existían, por tanto ese no es el credo de los apóstoles, cuando incluyó esa frase. Por tanto es un añadido, es una doctrina añadida que no es que los apóstoles creyeran, sino que fue añadida en el tiempo del siglo IV,
cuando conocemos que la Iglesia Católica Romana empieza a desviarse de las Escrituras. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero en todos los concilios anteriores nunca se creyó que Cristo hubiera bajado a los infiernos, sino que fue crucificado, murió, fue sepultado y subió a los cielos. Resucitó y subió a los cielos. Pero no se dice nada de que hubiera llegado a los infiernos. Por tanto, es un añadido, es una doctrina añadida que parte de la mala interpretación de este pasaje. ¿Ok? A la luz del contexto que hemos visto, cobra mucho más sentido. Es decir, se nos está hablando de que Cristo bajó, descendió. Descendió, claro, Él estaba en el cielo. Dejó su gloria y vino aquí y se hizo uno semejante a nosotros. Yo creo que es una maravillosa lección de humildad, ¿no? La que, con razón, Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, porque nos está invitando a que seamos humildes como Cristo es humilde, ¿no? Porque Él no se aferró a ser igual a Dios como algo a lo que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló y vino a las partes más bajas de la tierra. He leído multitud de comentarios sobre estas cuestiones, pero yo siempre hago primero mi propia investigación. Porque cuando partes de un comentario, ya tú no estás creyendo a Dios, estás creyendo a lo que otro dice que debes creer de Dios. Siempre acostúmbrense, si quieren buscar la verdad, no usen comentarios bíblicos, escudriñen las Escrituras. Véanla por vosotros mismos. Si no entienden una palabra, busquen esa misma palabra en otros pasajes donde se cite y se pueda entender de una manera más clara. Eso es una norma de la hermenéutica. Por tanto, esta frase, esta expresión, las partes más bajas de la tierra, lo más profundo de la tierra, no hay otra forma de entenderlo más que lo que tenemos ahí en la palabra de Dios, que nos remite justamente al vientre de la madre, al vientre de la mujer, que procede de Adán, que Adán procede de la tierra. Por tanto, todos procedemos de la tierra, ¿no? De la parte más baja de la tierra. ¿Ok? Pablo termina esta perícopa, esta porción bíblica, afirmando que la humillación de Cristo y su exaltación fue con un propósito. Y en el versículo 10, cuando leemos, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Cuál es el propósito que se nos dice ahí? Para llenarlo todo. ¿Ok? Y esta frase, como otras muchas de las Sagradas Escrituras, también han sido interpretadas de formas diferentes y contradictorias, ¿no? Pero repito, una norma de la hermenéutica es escudriñar estas mismas expresiones en otros pasajes más claros. ¿Qué quiso decir realmente Pablo con esta frase? Porque no podemos sacar esta frase de su contexto en el que está. Pablo, ¿de qué está hablando? Está hablando de la obra de Cristo, de su humillación y de su exaltación. De eso es de lo que Pablo está hablando. ¿Y para qué Cristo se humilló y fue exaltado? Justamente para bendecir a la iglesia. Vamos a ver algunos textos de esta misma epístola que nos da justamente esa clara y sencilla explicación. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, nosotros somos bendecidos en Cristo. ¿Ok? Capítulo 3, versículo 14 al 19. Pablo dice, Efesios 3, 14, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a
a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, Cristo se humilló y fue exaltado para que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios, de toda bendición espiritual de lo alto. Esto es lo que el apóstol Pablo nos viene diciendo aquí. A partir de aquí, a partir del versículo 11, vamos a entrar en lo que es la eclesiología bíblica. Es decir, la doctrina que nos enseña y aclara cuál es la estructura, cuál es la forma de la iglesia, el modo en que Dios quiere que funcionen las cosas, a fin de que su pueblo, la iglesia, sea edificada. ¿Ok? Sabemos que Cristo ascendió a su iglesia y Él dio dones a los hombres, ¿verdad? Ahora nos va a decir algunos de esos dones. Versículo 11. Vamos a leer versículo 11 y 12, o hasta el 13 incluso. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a dejarla ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que todos podamos entender bien este pasaje, es importante señalar que la intención del apóstol, al dar estos dones, al señalar estos dones o ministerios, la intención del apóstol no es dar una lista cerrada. Sobre todo porque si vamos a Romanos capítulo 12, a partir del versículo 6, o Primera de Corintios capítulo 12, a partir del versículo 28, vamos a ver que hay otras listas de dones, otras listas de ministerios. En realidad, lo ideal sería complementarlas todas, ¿ok? Unirlas todas y allí tendríamos una lista más completa. Pero yo creo que incluso uniendo esas tres listas, creo que Dios no está limitado a esos ministerios. Creo que Dios puede hacer muchas más cosas y de hecho las hace en su iglesia, y por eso no tenemos que entender que sea una lista de decir, no, es que tienen que ser estos nada más, o tienen que ser tal y cual ministerio, o los que suman estas dos listas o estas tres listas. No, no hay que cerrar, no hay que encasillar a Dios, ¿ok? Dios puede hacer muchas cosas en medio de su pueblo. Pero empecemos, ahí dice, Él mismo constituyó. Justamente hoy mismo leía una publicación que me enviaron en la que hacían hincapié en que le decían a los cristianos, tú no necesitas pastor, los pastores son todos unos falsos, los pastores son no sé qué, no sé cuánto, tu pastor, tu único pastor es Cristo, no tienes que tener más pastores que Cristo. Y bueno, creo que quien afirma algo así está en un error, porque si bien es cierto que hay pastores falsos, como hay apóstoles falsos, también es cierto que no todos los pastores son falsos. Los apóstoles sí, y lo explicaremos ahora a continuación, pero los pastores, no todos los pastores somos falsos. Y hay que tener en cuenta lo que aquí se nos dice. Pablo dice aquí que Él mismo, y cuando dice Él mismo, ¿a quién se refiere? A Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar, como dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Y fíjense que el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo preguntaría, ¿ya hemos llegado a ese nivel? Yo creo que no. Por tanto, todavía seguimos necesitando esos ministerios que nos ayudan a perfeccionarnos. Ahora,
Creo que los ministerios deben ser reconocidos como parte de la obra de Dios para bendecir a su iglesia. Y repito, que haya falsos apóstoles no quiere decir que no los hubo verdaderos, o que haya malos pastores no significa que no haya pastores que hagan bien su trabajo, ¿no? Por tanto, estudiemos cada uno de estos ministerios de los que se nos habla aquí, de los que nos habla aquí el apóstol Pablo. Primero, él mismo constituyó a unos, lo primero es apóstoles. Y cuando habla de apóstoles Pablo, aquí es una clara referencia a los 12 apóstoles. ¿Ok? Él está refiriéndose a los 12 apóstoles, aunque él mismo se cuenta entre los apóstoles. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo sabemos? Por la manera en que Pablo, en todos sus escritos, habla de los apóstoles y de sí mismo como apóstol. Cuando hablamos de los 12 nos referimos a aquellos que encontramos en Mateo capítulo 10, aquellos discípulos que el Señor Jesús nombró como apóstoles, ¿no? Ahora, ¿por qué no entender que hace también una referencia, por ejemplo, a Matías? ¿Por qué no entender, cuando dice aquí apóstoles, que Dios constituyera también a Matías? Bueno, pues porque Matías no fue constituido por el Señor. Fue escogido por Pedro y los demás apóstoles. Y no hay ningún pasaje que nos indique que Pedro o los demás apóstoles fueran encomendados por Cristo a hacer eso. En realidad, los apóstoles fueron nombrados por Cristo y Cristo llamó a un sustituto para Judas y no fue a Matías, fue a Pablo. Por eso Pablo se cuenta entre los apóstoles. En resumen, para que los que quieran un estudio más detallado de este tema, en nuestra web, en preguntas y respuestas, hay un estudio sobre por qué Matías no era contado entre los 12, no debe ser contado entre los 12. Tanto en Hechos 9 como en Hechos 22 y en Hechos 26, Pablo relata su conversión y su llamado por Cristo mismo a ser apóstol. Por tanto, Pablo sí fue llamado al ministerio por Cristo. Y ese es el requisito imprescindible por el cual ya no hay apóstoles, porque Cristo no ha vuelto a llamar a más apóstoles. Solamente llamó a 12. Y cuando Judas le traicionó, llamó a Pablo en su lugar. Y es muy interesante ver que la Biblia termina en Apocalipsis 21:14 con 12 apóstoles, hablando de 12 apóstoles. Es decir, que el número de los apóstoles no creció, porque siguió siendo 12. Es que estaba viendo... Gracias. Estaba viendo ahora el Hechos 14:14, porque voy a hablar de otro que también es considerado apóstol sin serlo. Es decir, otra pregunta. ¿Por qué no, cuando Pablo habla aquí de que él mismo constituyó a unos apóstoles, por qué no entender que aquí estaba hablando también, por ejemplo, de Bernabé? Porque Bernabé, en Hechos 14:14, se dice que a los apóstoles Pablo y Bernabé. Bernabé es contado como si fuera apóstol. ¿Por qué sabemos que Bernabé no estaba dentro de del grupo de los 12? Pues porque la palabra apóstol tiene dos sentidos, dos significados. Uno, el primero, lo que significa la palabra apóstol es enviado. En ese sentido, no solo Bernabé, sino Silas, Timoteo, Epafrodito y todos los colaboradores de Pablo fueron también, o aquellos 70 a los que Cristo envió a predicar el evangelio, todos ellos eran apóstoles, en el sentido de que fueron enviados, pero no formaron parte del grupo de los 12. Cristo solo llamó a 12 para ser testigos suyos y llevar el evangelio a todas las naciones. Y ese grupo de 12 es un grupo cerrado. ¿Ok? Por tanto, Bernabé no formaba parte, ni Silas, ni Timoteo formaban parte de esos apóstoles. En el sentido de la palabra enviado, sí, pero en el sentido de los 12, no. De modo que en ese sentido, como digo, solo hubo 12 apóstoles. ¿Ok? Y la Biblia, como digo, termina con 12 apóstoles. De modo que cualquiera que hoy en día se haga llamar apóstol, sabemos que está usurpando un ministerio al que de verdad no tiene derecho. Porque
Lean conmigo y terminamos con esto porque se nos ha ido el tiempo. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Pablo dice ahí, hablando de algunos que estaban murmurando de Pablo, estaban pisoteando al apóstol para ellos decir que eran mejores que Pablo. Y entonces Pablo dice, porque estos, segunda de Corintios 11, 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es tan extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, la palabra nos muestra ya en el primer siglo, en el tiempo del propio apóstol Pablo, que había algunos que dicen ser apóstoles, pero que no lo son. Más adelante, en Apocalipsis 2:2, verás que Cristo reconoce al ángel de la iglesia, es decir, al pastor de la iglesia en Éfeso, por su buen trabajo y tal, dice, y que has, ¿cómo dice? Y que has, a ver, Apocalipsis 2:2, no, y que has descubierto algo así, que a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dice 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, ya vemos que desde el principio en la iglesia hubo gente que se apropiaban del título de apóstol sin tener derecho a ello. Lo mismo pasa hoy en día. Hay gente que se hace llamar apóstol sin tener derecho a ello, porque no son apóstoles de Cristo, sino que son obreros fraudulentos. Bien, lo dejamos aquí y la próxima semana, si Dios quiere, continuamos donde lo hemos dejado. Amén. Apóstol significa enviado, pero también significa, también es una referencia al grupo de los 12 que Cristo escogió. ¿Ok? A ese grupo, en ese sentido, apóstoles son solo aquellos que fueron nombrados por Cristo para ser testigos suyos, para llevar el evangelio a todas las naciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Los dones que el Señor se los reparte cuando uno está en una congregación o iglesia, o también pueden hacer el dominio con el don. A ver, los dones no se reciben en el nacimiento, porque los dones los da el Espíritu Santo a su iglesia, y para ser iglesia no puede ser un niño. Es decir, tiene que ser alguien que ya se ha convertido a la fe de Cristo. No, a eso se le llama talento. Es decir, hay personas que tienen ciertas habilidades innatas. Hay personas que saben cantar desde que nacen, ¿ok? O hay personas que saben dibujar muy bien. O hay personas que tienen don de palabra, ¿no? Pero eso no significa que sea un don sobrenatural. El don sobrenatural es cuando se nos da algo que no tenemos. Algo que no hemos aprendido, algo que no, sino que es algo que Dios te da cuando ya eres un hijo suyo. Bien. Y eso de, por ejemplo, como habla, ¿no? Que uno puede dar la vida por prójimo, pero si no con amor, nada le da. Porque el amor, como está hablando, no se refiere porque Dios es amor, entonces lo más grande que hay en cuanto a Dios se refiere, porque Dios es amor. No sé si me explica. Bueno, a ver, la palabra de Dios dice que si yo tengo dones, pero no tengo amor, de nada me valen. Está hablando del amor que yo pueda tener. ¿Ok? Yo debo usar mis dones con amor. O sea, no puedo usar mis dones por interés propio, ¿ok? Sino por amor a la iglesia, para edificar a la iglesia. Eso es lo que significa.
Dios nos amó incondicionalmente. Sí, pero una cosa es el amor de Dios y otra cosa es el amor que nosotros debemos tener a Dios. ¿Ok? Sí, pero ese es un texto en el que los teólogos todavía se están dando tortas, sin entenderlo. ¿Por qué? Porque nada más se dice esa frase. Ahora, a falta de más información, especular no es una buena norma para poder investigar las Escrituras. Recuerden 1 Corintios 4:6, no pensar más de lo que está escrito. Podemos estudiar lo que está escrito. Lo que está escrito está escrito. Y eso lo podemos investigar. Pero si no hay más datos en la Biblia, montarnos en el caballo de la imaginación es peligroso. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí para la próxima semana y damos gracias al Señor por este tiempo. Escudriñen la Escritura, léanla, investíganla, es importante. Amén. ¿Alguien que quiera orar, por favor, despidiéndonos en el Señor? Sobre todo Dios que siga animándonos para poder seguir estudiando sus palabras, para poder tomar esa dirección y también sobre todo para conocer la verdad. Realmente no, conocíamos muchas cosas pero de oír. Por eso Señor, yo te ruego que tú convenzas nuestro corazón, que también nos dé ese ánimo para podernos tomar, pero también de buscar. Ahora que nos vamos a nuestra casa, cuando nos quiera que vayamos en el camino, por favor, guárdanos, guarda de todo aquello que también van lejos. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.